Nuestros pensamientos son el último territorio de independencia que ya queda en pie. Pero existen numerosos asaltantes extraordinariamente bien armados y dispuestos para tomar nuestro cerebro y manipular nuestros pensamientos. Para ello cuentan con las más modernas tecnologías y con los mejores expertos. Los manipuladores de la opinión pública ya conocen cómo proyectar adecuadamente en la gente ciertas emociones en la proporción y modo adecuado para hacer con nosotros prácticamente lo que deseen. El invitado de esta noche pretende con su libro todo lo contrario: mostrar que verdades aparentemente inamovibles, grabadas en columnas de oro, no son tales. Mediante el control y la manipulación de organismos internacionales, instituciones académicas y medios de comunicación, los auténticos amos del mundo, los que manejan el sistema capitalista, han creado una entelequia para que no descubramos la auténtica realidad en campos tan diversos como los de la política, el espionaje, la ciencia, la economía, la historia o la tecnología de vanguardia. Comienza Código Enigma. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Código Enigma, hoy con un invitado de lujo y voy a presentaros a mi compañero Eduardo Pereira. Cuando dices invitado de lujo y me presentas a mí... Voy a presentarte a ti porque quiero que hagas tú la presentación estelar. Hombre, pues mira, precisamente tenemos aquí el libro que vamos a presentar hoy, uno de sus tantos libros, y es que... el último libro de momento, que si no dicen que da mala suerte, ¿no? Bueno, nuestro invitado es periodista, es director adjunto de la revista Año Cero, miembro del equipo de los programas de La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible, ambos de Onda Cero. Es que tengo que leerlo, Carlos, porque tiene un currículum. Vaya éxito está teniendo El Colegio Invisible. Sí, sí, desde luego. Y sobre todo este verano, Sí. Este verano me encantó, me pareció alucinante. Sí. Temazos. Bueno, reportero y guionista de los expedientes del Año Cero en Audible, ¿no? Me dijiste tú. Yes. En Amazon. Yes. Audible. Bien. Bueno, anteriormente trabajó en Radio Nacional de España, trabajó en la Radio Galega, en Podium Podcast, fue codirector del programa Milenio de la Televisión de Galicia, que fue emitido, si no me equivoco, hace un año aproximadamente, año y medio. También, bueno, conductor del espacio Más allá de la verdad en 13 Televisión, ha escrito un montón de artículos, un montón de todo ha publicado, y es que además tiene tantos libros tan interesantes como este. Yo, por ejemplo, Conocimiento Prohibido, Mira, Conocimiento Prohibido, que está aquí la carátula, lo traeremos en otro momento y también lo enseñamos, que es muy bueno. Corrupción, Las cloacas del poder, Franco Top Secret, tú alucina, el universo no es plano, y bueno, un montón de ellos. En este caso, nosotros vamos a presentar su nuevo libro, La verdad prohibida, de Ediciones Sidonia, librazo, que no me cansaré de decir que Miguel Pedrero es uno de mis favoritos. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimo de estar en vuestro programa. Oye, felicidades. Yo
A ti, cada vez que te entrevisto, Miguel, tengo cada vez que aumentarle más, pero a pasos agigantados. Entonces, al final será 1 hora de presentación de Miguel Pedrero y 5 minutos de programa. ¿Qué va? Para nada, para nada. Miguel, Nada. tenemos la pasta ya gastada incluso del error. No. ¿Qué va? Yo os lo agradezco y bueno, lo que pasa es que llevo toda mi vida haciendo periodismo y además periodismo que podríamos llamar de frontera o periodismo de lo heterodoxo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es muy difícil aplicarle un calificativo a lo que hacemos y por lo tanto hay muchas cosas ahí, pero es que llevo toda mi vida. Fijaros, tengo 45 años y llevo haciendo periodismo de este tipo desde los 17, o sea que bueno, tantos años dan para mucho, es inevitable. Bueno, Miguel, me imagino que este libro fue creado a partir de toda esta pandemia, ¿no? Porque por todo lo que tú cuentas en él, o sea, esto es, me voy a desahogar aquí estos días que estoy aquí encerrado y voy a empezar a contar cosas que nadie sabe. Efectivamente, tuvo mucho que ver con la pandemia, con ese estado de alarma, no porque yo en este libro aluda al asunto del coronavirus, que no lo hago, sino que eso me sirvió para poner en orden ciertas cosas, muchos escritos que tenía por ahí, y dar forma a este libro. De todos modos, ya que sacas el asunto, yo es que tengo una cruzada personal contra los antivacunas y contra los accionistas. Tengo una inquina hacia estos grupos organizados y precisamente porque a veces, cuando hablamos de conspiración, en ocasiones la conspiración está en la propia conspiración, porque los que defienden ciertas conspiraciones no se dan cuenta que en el fondo están siendo utilizados y manejados por determinados intereses ideológicos, políticos o incluso económicos, ¿no? Y detrás de todo esto está la desinformación, que es uno de los más graves problemas a los que nos vamos a enfrentar, estamos enfrentando ya y nos vamos a enfrentar en los próximos años. Pero, entre otras cosas, por el funcionamiento actual de esto que llamamos Internet y las redes sociales. No hace mucho, Angela Merkel, la gran líder de Alemania, que ahora va a dejar el gobierno, se va a ir de la política, pues Angela Merkel decía que el gran riesgo para Europa, para Estados Unidos y para muchos otros países donde las redes sociales, Internet está muy en auge y muy activo, son las islas ideológicas. Es decir, en las redes sociales, Internet, YouTube, funciona a base de algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos lo que pretenden es que estemos el máximo tiempo posible delante de la pantalla, porque eso supondrá más publicidad y, por lo tanto, más pasta para estas plataformas. Y entonces nos dan lo que queremos ver, lo que queremos escuchar, lo que nosotros creemos y, en el fondo, al final nos damos cuenta de que siempre estamos recibiendo el mismo tipo de información con el mismo sesgo ideológico y al final contactamos con el mismo tipo de personas, con lo cual se crean, lo que decía Angela Merkel, islas ideológicas, que son incapaces de conectarse o de ponerse de acuerdo unas con otras y eso trae separación y conflicto. Y aquí no hay una conspiración de unos tipos en una estancia oscura manejando el mundo, sino es cómo funcionan los algoritmos en Internet. Miguel, ¿interesa tanto dominar la mente de toda la gente del planeta hacia, digamos, ahora que hablaste de los negacionistas, hacia ese punto negacionista? Pues yo creo que detrás de este movimiento hay unos intereses fundamentalmente ideológicos y políticos, ¿no? Yo lo conté, o lo contamos hace algún tiempo en el programa del Colegio Invisible, todo esto, dedicamos un programa al tema de la desinformación. Yo sabía que iba a traer mucha polémica, pero no me imaginaba hasta qué punto, ¿no? Hasta el punto de recibir unas cuantas amenazas de muerte, ¿no? Y desde luego muchísimos insultos, ¿no? Y toda esta historia, ¿no?, que hay que conocerla, comienza por una operación del GRU, que es la inteligencia militar de Rusia. En un momento determinado, antes de las elecciones de Estados Unidos que llevaron a Donald Trump al poder, Putin y sus estrategas, el presidente ruso y sus estrategas llegaron a la conclusión de que era fundamental para los intereses de Rusia que Donald Trump llegara al poder en los Estados Unidos. ¿Por qué?
porque creían que eso iba a traer división, confrontación y, por lo tanto, iba a debilitar a Estados Unidos y iba a generar o a facilitar que Rusia pudiera llevar a cabo una política exterior más atrevida. Entonces idearon toda una serie de estrategias para que Donald Trump ganara las elecciones. Y lo que hicieron fue hackear varios ordenadores del comité de campaña del Partido Demócrata. Ya sabéis que Donald Trump en esa época se enfrentaba a Hillary Clinton por la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Les costó, pero al final lograron entrar en el ordenador del principal asesor de Hillary Clinton y su jefe de campaña, John Podesta. Y a partir de ahí entraron en todos los ordenadores y entraron a los correos personales de Hillary Clinton, ¿no? Y lo que descubrieron es que Hillary Clinton, como buena política, estaba haciendo todo lo contrario de lo que decía, ¿no? Que era lógico, porque, bueno, siendo política y claro. Pues está bien, ¿no? Entonces, ella se presentaba como el anti-establishment, ¿no? Igual que Donald Trump, ¿no? Donald Trump decía, soy el anti-establishment, y yo digo, pero hombre, pero si eres un ultracapitalista multimillonario que te has aprovechado de todos los resortes del capitalismo. Y Hillary Clinton hacía lo mismo, ¿no? Pero nadie se lo creía, ¿no? O muy poca gente se lo creía, pero su campaña iba en esa dirección. Y de pronto, en esos mails personales, lo que se demuestra es que en realidad Hillary Clinton estaba al servicio de los grandes fondos de inversión que incluso le sugerían qué ministros nombrar una vez que llegara a la presidencia. Ella decía, ok, pues vale, ¿no? Y entonces publicaron todos esos informes, todos esos mails y tiraron abajo su campaña. Pero fijaros hasta qué punto, ¿no? Que fue una operación hipercoordinada en la que participaron los tres más importantes servicios secretos rusos, ¿no? Por una parte estaba el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, cuya finalidad era marcar los objetivos contra los que digamos, atentar digitalmente, ¿no? Luego estaba el FSB, el Servicio de Seguridad Interior de Rusia, que tenía la misión de hacer contrainteligencia, es decir, que los espías americanos en Rusia no descubrieran los planes. Y luego estaba el SVR, el Servicio de Inteligencia Militar, que tiene unos departamentos de hackers muy buenos que son los que llevaban a cabo esa operación de hackeo. Y fijaros hasta qué punto que lo que hicieron fue colgar esos mails, crearon una página web que se llamaba DC Leaks por Washington DC. Decían que esa página web estaba coordinada por unos luchadores de la libertad y de la democracia de los Estados Unidos, y ahí colgaron todos los mails de Hillary para fastidiarla, ¿no? Para fastidiar su campaña. Sí. Pero nadie les hacía ni puñetero caso. Nadie, ningún periodista. Como no había nadie al otro lado, pues los periodistas pasaban. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Pues decidieron ceder esa información a Wikileaks, porque había un tipo que es Julian Assange, que ahora lamentablemente está en la cárcel, pero en ese momento no lo estaba, y era hipermediático, ¿no? Y gracias a eso consiguieron que medios como el New York Times, el Washington Post, los grandes medios, publicaran esos mails, ¿no? Y eso es lo que fastidió la campaña de Hillary Clinton. Pero, y ya termino, una nueva vuelta de tuerca, los asesores de Donald Trump, que eran muy buenos, sobre todo dos, Steve Bannon y Roger Stone, lo que hicieron fue tomar esos mails y manipularlos. Es decir, tenían un arma de guerra fantástica, ¿no? Pues dijeron, pues vamos a ir más allá. Entonces manipularon esos mails y entonces se crearon una historia según la cual Hillary Clinton y los altos cargos del Partido Demócrata formaban parte de una secta satánica que sacrificaba a niños y formaban parte de un estado profundo maléfico. Y Donald Trump era el salvador del mundo. Eso era mentira, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se genera, digamos, que toda esta leyenda de Donald Trump como el salvador del mundo, ¿no? Y detrás, una operación de los servicios de inteligencia de Rusia. No hay ni malos ni buenos, que es lo que yo intento explicar. Hay intereses y, sobre todo, intereses geoestratégicos. Bueno, tú en uno de los capítulos precisamente nos hablas del control mental planetario y me gustaría saber a qué te refieres, ¿no? O sea, nos están controlando, bueno, me imagino que ya con el marketing, las grandes compañías de alguna forma nos están intentando convencer o creándonos esa necesidad, ¿no? De hecho, te lo dicen, ¿no? Cuando tú haces o trabajas en alguna empresa como comercial, lo que te dicen es genera la necesidad a ciertas personas o a tus clientes, los posibles clientes. ¿Te refieres a eso? Claro, es generar la necesidad. De hecho, hay una herramienta, un campo de estudio que es el neuromarketing, en el que ahora mismo están trabajando las más grandes corporaciones del planeta. El neuromarketing, y ahí trabajan publicistas,
neurólogos de primer nivel, psicólogos, psiquiatras, y trabajan con la tecnología de vanguardia actualmente para el estudio del funcionamiento del cerebro y de la mente humana, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de saber cómo funciona el cerebro para hackearlo, es decir, para hacer con él lo que les dé la gana. Fundamentalmente las grandes corporaciones lo utilizan para vendernos cosas, para vendernos productos. Y de hecho varias de las personas que han participado en estos proyectos han publicado libros contándolo, ¿no? Contando en qué consistían. Y es alucinante porque lo que se trata, como digo, es de saber cómo funciona el cerebro para manipularlo. Y es algo, que es lo más terrible, ante lo que no tenemos defensa. Es decir, si a mí ahora me clavan un cuchillo en el brazo, pues me va a doler y voy a sangrar. Es decir, y por mucho que no quiera, me va a doler y voy a sangrar. Pues exactamente lo mismo es lo que están haciendo estas grandes compañías con el neuromarketing. Es decir, cuando saben cómo funciona el cerebro, saben qué tienen que proyectar hacia nosotros para conseguir una determinada actividad del cerebro y una determinada forma de actuar por parte de nosotros, ¿no? Es decir, y ante eso no tenemos escapatoria, porque nuestro cerebro funciona así y ante determinados estímulos actúa de esta manera. Y ya saben bastantes cosas sobre cómo manipular nuestro cerebro, y esto lo están llevando hasta, digamos que, altísimas cotas las grandes compañías de Internet, ¿no? Google y todas estas, que funcionan en base, como decía antes, a algoritmos, ¿no? De hecho, uno de los, Jaron Lanier, que es uno de los grandes genios de la inteligencia artificial, que es realmente el programador de estos, o uno de los programadores más importantes de estos algoritmos que funcionan en las redes sociales, él básicamente viene a decir, lo dice directamente, sin ningún problema, que detrás de las redes sociales lo que hay es control mental y que esos algoritmos están diseñados para manipular nuestra mente y conseguir unos objetivos de nosotros, básicamente manipularnos. Por lo tanto, él dice, yo como persona, eso que yo he programado, estos algoritmos, recomiendo a la gente que no use las redes sociales porque esto es un plan, un diseño global de estas grandes compañías para hackear nuestro cerebro, para manipularlo. Y él dice, y yo lo sé, coño, porque yo los he programado, por lo tanto sé cómo funcionan y sé cómo funcionan estos software de inteligencia artificial, que llega un momento que incluso son los que dirigen la red de redes, son los que dirigen Internet, es decir, no hay un humano al frente, sino que son estos softwares de inteligencia artificial que aprenden, van aprendiendo poco a poco y van creando una inteligencia global con la capacidad de manipularnos a nosotros, que somos los seres humanos. Y cuanto más nos conocen, cuanto más conocen nuestras redes sociales, más saben sobre nosotros y nos conocen incluso mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, saben cuáles son nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras esperanzas, y eso lo utilizan para manipularnos y vendernos productos. Pero es que ahora también se está utilizando el neuromarketing para vendernos ideología, ideas políticas. Debemos de tener miedo entonces, ¿no?, a todas estas cosas, estas manipulaciones, estos hackeos de la mente, como dices. Claro, pero el gran problema es que no tenemos cómo defendernos. Es decir, hoy en día alguien que no use redes sociales, que no googlee, que no tenga WhatsApp, es decir, es que lo necesitas para tu vida diaria y lo necesitas para tu vida laboral, ¿no? Por lo tanto, no tienes forma de escaparte. A mí me hace mucha gracia, hablando de mis amigos los negacionistas y los antivacunas, ¿no?, cuando dicen que detrás de todo esto del coronavirus hay un plan para vacunarnos e inocularnos un chip, ¿no?, para controlarnos, ¿no? Como decía uno de los líderes de los antivacunas, el chis, ¿no? Bueno, pues ese chis o ese chip lo llevamos en la mano. Mira, es esto. No sé si se va a ver. Sí, se ve. Con eso nos controlan en dónde estamos cada segundo del día. Claro. Un teléfono móvil. No necesitan inyectarnos ningún chip, ni inocularnos ningún chip. El chip lo llevamos en la mano y con ese chip, que es el teléfono móvil, ofrecemos de forma voluntaria todo tipo de información sobre nosotros a través de las redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Con quién estamos? ¿Qué pensamos? ¿A quién votamos?
quién es nuestro novio o nuestra novia, quién es nuestra exmujer o nuestra expareja, quiénes son nuestros hijos, dónde nos vamos de vacaciones. Todo. Si yo voy por la calle y este aparatito infernal que se llama teléfono móvil, de pronto me dice, bueno, dice, pues mira, aquí cerca hay un restaurante vegetariano, ¿no? Nuevo, ¿por qué no entras y lo pruebas? Cosas así, ¿no? Me dice, has estado aquí y al lado resulta que hay una tienda de libros usados, ¿no? Y dice, ¿cómo sabe este aparato que a mí me gustan los vegetarianos y las tiendas de libros usados, ¿no? Pues lo sabe, ¿no? Y en muchas cosas yo creo que me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí, ¿no? Simplemente con que hoy le diga a Eduardo, mañana quiero comprar una aspiradora, mañana tengo anuncios de aspiradoras en el móvil, Fíjate, son los que quiera. Claro, mayor conspiración que esa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pero la gente, sin embargo, no es consciente de que cuando cada cosa que tú publicas en una red social la estás regalando, y regalándosela no a una empresa, sino a un montón de empresas, y después nos molestamos cuando te llaman por teléfono de una compañía telefónica, claro, y te dicen, hola, mire, yo le llamo de tal compañía, ¿es usted fulanito de tal? Y dices tú, ¿cómo sabe mi nombre? O claro, cuando te llega publicidad incluso al buzón, al correo ordinario, al correo de toda la vida, te llegan información con tu nombre. Sí, nada es gratis, nada es gratis. Es decir, aparentemente las redes sociales son gratis, pero en el fondo no lo son. Tú estás ofreciendo una información gratis a la que las empresas le sacan un beneficio económico brutal. Hoy en día no hay nada más importante en el mundo. Lo que mueve el mundo hoy en día no es la industria, ni el petróleo, ni el gas, son los datos. Es el Big Data, es el análisis de los datos. Eso es lo que genera dinero, lo que genera valor añadido, lo que ofrece poder, son los datos y sobre todo el análisis de los datos, ¿no? Es decir, que la profesión ya del presente, pero más del futuro, va a ser el de analista de datos, ¿no? El de analista de Big Data, ¿no? Esto va a ser lo que va a generar valor para las compañías, para los partidos políticos, para los gobiernos, y esto ya se está haciendo. Y esto es realmente el valor. Hoy en día lo que tiene valor es la información que vuela, es decir, va a la velocidad de la luz y cada vez va a ir más rápido, y sobre todo los datos, el análisis de datos, la captación de esos datos y el análisis de esos datos. Fijaros que esto se comenzó a hacer desde el punto de vista político no hace tantos años. Es decir, y volvemos a Donald Trump, porque de verdad que Donald Trump tuvo una serie de asesores absolutamente fantásticos, ¿no? Fantásticos, que pusieron patas abajo el mundo de la política, ¿no? Ellos contrataron a una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que ahora ya quebró a causa de todo el escándalo en el que se vio involucrada, y Cambridge Analytica lo que hizo fue acceder a una serie de informaciones, a una serie de datos de Facebook, y con esos datos de Facebook, esa empresa creó unos bots de inteligencia artificial, unos programas, ¿no? Sí. Y iniciaron una campaña política, pero con una peculiaridad, ¿no? Que esa campaña política, a través de las redes sociales y a través de Internet, no iba dirigido a amplios sectores de la población, ¿no? Es decir, no vamos a hacer una campaña pues para los hombres blancos de más de 40 y que tienen problemas para pagar su casa a fin de mes. No. Iban directamente a la persona. Es decir, esos bots de inteligencia artificial identificaban todas las características de una determinada persona en las redes sociales y en Internet, es decir, sus miedos, sus pensamientos, su ideología, sus esperanzas, y con eso creaban un mensaje político directamente para esa persona, que le llegaba a través de sus redes sociales, pero no para otra persona, directamente para esa persona, atacaba directamente a esa persona para enviarle un mensaje político, en este caso que beneficiara a los intereses y a la campaña de Donald Trump. Vamos, que acabara votando a Donald Trump, claro. Pero le hablaba directamente a esa persona, y eso es en gran medida lo que hizo que Donald Trump ganara las elecciones, ¿no? Y todo eso, como digo, por una serie de asesores, concretamente dos, Steve Bannon y Roger Stone, que son auténticos genios de esto de la comunicación política. Son muy fascistas también, pero aparte de ser muy fascistas, pues son unos genios, hay que decirlo. Bueno, como sabemos, Miguel, la información es poder, ¿no? Y en este caso, sí hay empresas que compran esos datos, ¿no? Eso yo creo que lo sabe todo el mundo,
o por lo menos unos cuantos, ¿no? No creo que todo el mundo realmente, porque si no, no pondrías hasta la foto de la comida que haces hoy, la ropa de tu hijo, de tu hija. Estamos vendiéndonos totalmente, o sea, incluso nuestra intimidad, ¿no? La estamos vendiendo. Ya no es solo lo que tú compres o lo que tú consumas, sino que también tus pensamientos, ¿no? Como decías, que eso es lo peor que puede haber, que te manipulen hasta la mente. Claro, y eso es uno de los grandes secretos de la actualidad, que veréis de lo que es un asunto del que no se habla, yo creo, suficientemente en los medios de comunicación, y es cómo funciona el mercado de los datos. Los datos se venden por paquetes y hay subastas. Es decir, las empresas, las corporaciones, se pelean por esos datos, ¿no? Y eso se vende. ¿Y quiénes los venden? Pues las grandes corporaciones de datos, pues Facebook, Twitter, Google, bueno, pues todas estas compañías lo que hacen, todas estas empresas lo que hacen es vender nuestros datos. Es decir, que nos dan un servicio gratuito, pero que en el fondo no es gratuito, porque ellos comercian con esos datos y luego gracias a esos datos las corporaciones nos sacan la pasta, ¿no? Como tú muy bien decías antes, Eduardo, es decir, tienen los datos suficientes para crear una necesidad que en realidad no necesitamos, valga la redundancia, pero ellos crean esa necesidad para finalmente vendernos sus productos. Por lo tanto, nosotros creemos que eso de permanecer, de actuar en las redes sociales es algo gratuito, es decir, es un servicio gratuito, pero en el fondo no es un servicio gratuito, solo que lo pagamos de forma indirecta a través de la publicidad cuando nos crean esas necesidades, sobre todo a través del estudio de los datos y de la implementación del neuromarketing, y luego nosotros compramos esos productos, ¿no? Yo creo que esa es la gran conspiración mundial, o una de las grandes conspiraciones mundiales de las que no se habla suficientemente, porque claro, es mucho mejor para estas grandes corporaciones que a través de las redes sociales se hable de los Illuminati, del Club Bilderberg, claro, y de si nos manipulan los intraterrestres y todas estas gilipolleces, ¿no? Es mucho mejor, desvía el foco de atención de lo verdaderamente importante y de lo que no les interesa que hablemos. Claro, es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Los negacionistas, los antivacunas, esa desinformación que al final te tiene entretenido y no te das cuenta de que te están manipulando por otro lado, pero te están manipulando igual y posiblemente con idea también de sacarte información para venderte, pues a lo mejor otra serie de productos, ¿no? A unos mascarillas y a otros, pues no sé, clorito ¿no? Ya no sé cómo se llama. El dióxido de clorito o algo así, ¿no? Que está tan de moda ahora para curar un montón de enfermedades, ¿no? Bueno, mira, me voy a meter en un charco. ¿Queréis que me meta en un charco? Sí, claro. Sí, claro. A ver, sabíamos que te ibas a meter, Miguel. Si eres gallego, tienes que meterte. Soy gallego. Bueno, pues me voy a meter en un charco y sé que me van a caer de todos lados, ¿no? Hace pocos días, en una emisora que se llama Es Radio, Federico Jiménez de los Santos entrevista a Abascal, el líder de Vox, ¿no? Sí. Y le pregunta si se ha vacunado. Y él dice que no lo va a decir, que no va a decir si se ha vacunado, ¿no? Y el periodista, en este caso el entrevistador, Jiménez Los Santos, pues le afea un tanto su conducta y dice: en esta emisora el que no está vacunado no entra, ¿no? Es decir, que ¿por qué no responde usted si está vacunado o no está vacunado? Bueno, él echa ahí una perorata sobre la libertad individual, a decir o no decir. ¿Sabéis qué se oculta detrás de eso? Un interés político muy claro. Es decir, Abascal está vacunado, por supuesto, porque no es idiota, no es estúpido, ¿no? Y entonces está vacunado. Pero no quiere decir que está vacunado porque eso le restaría votos, porque la inmensa mayoría de los antivacunas son votantes de Vox. Por lo tanto, no le conviene decir que se ha vacunado precisamente para no generar polémica dentro de ese ámbito de los antivacunas que desde hace ya mucho tiempo, y los negacionistas del COVID, que están muy unidos, muy vinculados a ese partido político, ¿no? Por lo tanto, detrás de muchas cuestiones y detrás de los negacionistas y detrás de los antivacunas también hay un interés ideológico y un interés político. Y ese partido político, que lo ha hecho muy bien, que se llama Vox, que lo ha hecho
fantásticamente bien, que además tuvo de asesor a Steve Bannon, uno de los asesores de Donald Trump, que también participó en la creación de este partido político y los asesoró, y además están utilizando los mismos medios y están utilizando las mismas técnicas para posicionarse, y lo están haciendo muy bien. Pues han conseguido, igual que hizo Donald Trump, atraerse a todos los conspiranoicos, a todos los negacionistas, a todos los antivacunas, a todos los extremistas, pues atraérselos a su redil. ¿Por qué? Porque eso les iba a dar votos. Donald Trump y sus asesores no eran idiotas, no tenían nada que ver con esas tesis locas conspiranoicas, pero sabían que si se acercaban a ese grupo de gente que era muy amplio, esto les iba a llevar votos, iba a acarrear votos para ellos, ¿no? Pues Vox y otros partidos políticos en otras partes del mundo están haciendo exactamente lo mismo, y por lo tanto no les conviene enfrentarse a los antivacunas. Por eso Abascal no quiso decir si estaba vacunado o no estaba vacunado. Por supuesto que está vacunado, porque no es idiota, ¿no? Pero no lo quería decir para no generar polémica en parte de su público, que son los negacionistas y los antivacunas. Bueno, ya me he metido en el charco completo. Hala. Esperemos que no te entren ahora por las ventanas ahí los geos y te detengan. Yo creo que en el libro nos desvelas un montón de secretos, ¿no? Y entre ellos nos hablas de la educación prohibida y de un documental que yo creo que tiene que ver todo el mundo, porque es alucinante, alucinante. Antes de que me hables de eso, y antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, vamos a ver un pequeño fragmento de ese película documental, porque dura 2 horas y media, pero que es muy interesante. De acuerdo. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. Miguel, desde niños nos manipulan. O sea, ya la educación está manipulada. Claro, porque el sistema educativo, la educación tal como está concebida para que seamos buenos ciudadanos. Es decir, para que aprendamos a seguir los dictámenes de la autoridad, para que aprendamos a seguir ciertas normas, para que aprendamos a memorizar y sepamos que eso es lo adecuado, es lo que tenemos que decir y lo que tenemos que pensar. Y yo creo que en realidad no valora lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Ni valora ni apoya el pensamiento crítico. Es decir, la educación está concebida para que seamos, más que buenos ciudadanos, buenos trabajadores, ¿no? Y que no nos preguntemos grandes cosas, ¿no? Es decir, para que, digamos, que entremos en el sistema o formamos parte del sistema de manera adecuada, ¿no? Sin sentir y sin pensar demasiado, ¿no? Y esto parte de una forma de educación prusiana de hace unos cuantos siglos, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que es un tipo de aprendizaje, digamos, militar, ¿no? Y este documental, del que habéis puesto un fragmento, La educación prohibida, es interesantísimo, está disponible en YouTube de forma absolutamente gratuita, ha tenido un montón de visualizaciones, decenas de millones de visualizaciones, y lo que hace es precisamente hackear al actual sistema educativo que impera en la mayor parte de las naciones y de los sistemas educativos del mundo, y demuestra que detrás del sistema educativo también hay una finalidad ideológica y una finalidad sobre todo acrítica, ¿no? Es decir, para que no seamos críticos y para que no pensemos por nosotros mismos, ¿no? Es cierto que en los últimos años cada vez más hay sistemas pedagógicos y profesionales de la educación que abogan por todo lo contrario, ¿no? Ya se están dando cuenta de esto, ya se han dado cuenta de esto, ¿no? Y abogan por un sistema educativo muy diferente en el que se enseña a la gente, a los chavales, a pensar y a pensar en un sentido crítico, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tener una visión crítica de
de la realidad es muy complicado, ¿no? En primer lugar, porque no todo el mundo lo puede hacer. Y no es una cuestión de inteligencia ni de formación, es una cuestión de tiempo, ¿no? La mayoría de nosotros bastante tenemos con sacar adelante nuestro trabajo, nuestra familia, pagar nuestra hipoteca o nuestro alquiler, los problemas de la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, nos sentamos delante de la televisión, vemos un telediario y de vez en cuando, pues con algún digital, sobre todo algún digital que esté de acuerdo con nuestras convicciones ideológicas, no vamos a leer los de los contrarios, ¿no? Sino los, ¿no? Así nos dicen lo que queremos oír, ¿no? Nos tiramos unos cuantos titulares y ya está, ¿no? Pero para informarse de verdad exige un trabajo de documentación, ¿no? Yo lo cuento en el libro. En una ocasión, un alto cargo del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio Secreto Español, en una conversación me decía algo, y esto es algo que me repitieron o que a lo largo del tiempo varios espías, ¿no? Analistas de inteligencia, que me decían exactamente lo mismo. Me decía, la gente se cree que nosotros en el Servicio de Inteligencia manejamos grandes secretos, ¿no? Me decía, y no es verdad, ¿no? Porque en realidad la información clasificada a lo mejor es un 5% de toda la información que manejamos, ¿no? Pero la mayoría de la información que manejamos son fuentes abiertas, es decir, información a la que puede acceder cualquiera, ¿no? Que está publicada en los medios de comunicación, en Internet, que se puede encontrar en libros, es decir, es lo que se llama información abierta. Y la mayoría de los analistas de inteligencia trabajan con información abierta, ¿no? Pero claro, analizar esa información supone un enorme esfuerzo, porque supone contrastar diferentes puntos de vista, diferentes datos, diferentes informaciones, informarse sobre esa cuestión en particular y luego llegar a conclusiones, ¿no? Conclusiones que pueden ser equivocadas, pero son las tuyas, ¿no? Y eso exige tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una práctica en lo que es el pensamiento crítico de la realidad y, sobre todo, no creernos lo que los grandes medios de comunicación nos ponen delante de los ojos, porque los medios de comunicación, al igual que todas las empresas del mundo, tienen intereses, porque tienen accionistas y hay presiones y hay muchas cosas, ¿no? Y aunque la inmensa mayoría de los profesionales de la información son honestos, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos en diferentes medios de comunicación y la inmensa mayoría son honestos, pero digamos que a niveles más elevados pues hay una serie de intereses políticos, económicos, como es lógico, es decir, claro, pasa en la empresa de comunicación y pasa en cualquier empresa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que desconfiar, hay que analizar esa información que nos interesa y tener un pensamiento crítico y hacer un análisis crítico, pero para eso hay que aprender a analizar información, cómo se analiza la información, ¿no? Que eso es lo que hacen los analistas de inteligencia. Por eso este alto cargo de los servicios secretos me decía, no, si la información está ahí, dice, pero la mayoría de los periodistas ni siquiera se dedican a eso, ¿no? Y la información está ahí, solo tienen que analizarla, pero claro, tienen que tener un pensamiento crítico y dejar de lado toda una serie de convicciones ideológicas, ¿no? Es decir, tratar de mirar los datos, las informaciones de la manera más objetiva posible. Y eso es muy complicado y supone hacer un gran esfuerzo, ¿no? Pero hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo. ¿Y de quién nos fiamos entonces, Miguel? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Es decir, obviamente, fiarse de nosotros mismos también supone conocer que hay medios de comunicación mucho más fiables que otros, ¿no? Yo tengo claro cuáles pienso que son los de comunicación en España para mí fiables, que obviamente todos tienen un sesgo político, un sesgo ideológico e incluso en muchos casos unos intereses económicos, pero hay medios que yo creo que son más fiables que otros, que a pesar de ese sesgo ideológico, pues tratan de informar con objetividad, ¿no? Y hay otros medios de comunicación que son absolutamente sesgados, ¿no? Absolutamente sesgados, a los que no les importa retorcer la realidad o publicar mentiras para conseguir sus objetivos políticos e ideológicos, ¿no? Pues ¿de quién fiarse? De uno mismo, ¿no? Y cuando te fías de ti mismo y tienes la convicción de cuáles son los medios de comunicación más objetivos, pues yo creo que esa es la respuesta. Menos mal que nosotros estamos del lado de la verdad. Nosotros... Esto siempre. Que no intentamos manipular ni nada, que simplemente cogimos un libro y dijimos, oye, Miguel Pedrero sacó un libro, La verdad prohibida, y claro, cuando veo cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad, yo ahí me quedo muy sorprendido, y cuando empiezo a leer y tú dices que lo primero que tenemos que hacer las personas es buscar la verdad nosotros,
no dejarnos manipular ni por un lado ni por el otro, pues me sorprende, porque además es que nos pones cosas que podemos ver y buscar. Es decir, tú nos das la pista, Claro. y después nosotros que busquemos el resultado, ¿no? Y que cada uno piense lo que quiera. Es que yo lo que hago en este libro es abrir muchas puertas sobre muchas cuestiones de actualidad que tienen que ver con política, con economía, con tecnología, con geopolítica, con espionaje, ¿no? Con el asunto del cambio climático, ¿no? Que es otra historia, bueno, es otra historia absolutamente alucinante, ¿no? Alucinante. Es decir, ¿sabéis que actualmente en los Estados Unidos hay varios fiscales generales de varios estados que han puesto demandas, que se están abriendo procesos judiciales contra las grandes petroleras, precisamente por desinformar durante décadas sobre el cambio climático? Es decir, durante décadas pagaron a medios de comunicación, a supuestos especialistas, que no lo eran tanto, pagaron campañas de desinformación en los grandes medios de comunicación para tratar de ocultar una verdad incómoda, y es que el calentamiento global está provocado por la acción humana, ¿no? Y otra vez me asaltarán los negacionistas, pero esto está absolutamente demostrado. La inmensa mayoría de los especialistas en esta cuestión saben que el cambio climático, que básicamente el calentamiento global, porque esto de cambio climático es otra manipulación de los negacionistas del cambio climático. Sí. Claro, porque esto es algo creado por ellos, ¿no? Creado por esos intereses financieros vinculados a las grandes petroleras, porque no es lo mismo decir calentamiento global, ¿no? Que lo que quiere decir es que está aumentando la temperatura del planeta, que decir cambio climático, ¿no? Porque el cambio climático, bueno, el clima cambia. Bueno, pues vale, no es para tanto, ¿no? Es decir, hasta eso, ¿no? Hasta detrás de las palabras, detrás de los conceptos, hay intereses de manipulación. Pues estas petroleras retrasaron durante 2 décadas la toma de decisión por parte de instituciones políticas y para llevar a cabo políticas para evitar el cambio climático, ¿no? Para evitar el aumento de la temperatura, ¿no? Y de hecho se están abriendo procesos judiciales precisamente porque mentían a sabiendas en esas campañas, que no eran campañas informativas, eran campañas desinformativas, donde se contaban mentiras y se pagaban a académicos y a científicos para que contaran mentiras, y ellos contaban mentiras a sabiendas. Es decir, una trama absolutamente amoral e ilegal que probablemente lleve este planeta a prácticamente su destrucción, es decir, a un apocalipsis climático, que es lo que vamos a vivir en los próximos 20 años si no actuamos de manera clara, ¿no? Es decir, que fijaros que al final, detrás de todo, de todas las cuestiones de la actualidad, siempre hay una cara B que tiene que ver con muchísimos intereses y de los que no se suele hablar, y que es precisamente lo más interesante. Pero lo más importante de todo, ¿no? Yo, ahora que dijiste lo del cambio climático, hay una palabra que también utilizan las empresas de telecomunicación. Antes era la permanencia, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que eso tiraba para atrás a las personas, ¿no? Oye, tener yo una permanencia contigo, ahora le llaman un compromiso. O sea, le cambiaron el nombre y psicológicamente funcionó. Claro, pero es lo mismo que la expresión flexibilidad laboral, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la flexibilidad laboral? ¿No? Flexibilidad. Claro. Suena guay. ¿Quién va a estar en contra de la flexibilidad? Pero ¿qué es lo que significa realmente flexibilidad laboral? Que los trabajadores van a perder derechos, que les van a recortar derechos. Entonces, en vez de decir recorte de derechos laborales, se dice flexibilidad laboral. Por ejemplo... lo que cambia una palabra. Sí. Lo que cambia una palabra. Cuando existía ETA, ¿no? ETA hablaba de lucha armada, ¿no? Lucha armada. Y esto era un concepto que le compraban hasta los medios de comunicación generalista. ¿Qué lucha armada? Poner una bomba o pegarle un tiro por la espalda a un concejal, a un militar, a un policía, no tiene nada que ver con la lucha armada. Es terrorismo, es asesinato, pero ellos hablaban de lucha armada. Es decir, que suena mucho mejor, pues es una lucha de 2 bandos, una lucha armada. No era una lucha armada, era terrorismo, ¿no? Lucha armada se decía hasta en los informativos. Sí, claro, nos lo vendían de esa forma. Se decía lucha armada, ¿no? Y era un concepto creado precisamente por el entorno de ETA, en esta neolengua, en esa manipulación de conceptos que compraban, como tú muy bien acabas de decir, hasta los medios de comunicación, ¿no? Y uno dice, caray, si lo reflexionas realmente dices, ¿qué lucha armada? Es terrorismo, poner bombas, pegar tiros
matar a gente, matar a niños, a policías, a guardias civiles, a militares, a políticos, es terrorismo, ¿no? Y ellos hablaban de lucha armada, ¿no? Pues esto de la neolengua cada vez se está poniendo más de moda. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, yo, es que, bueno, entre tantos capítulos, podríamos estar aquí hablando toda la noche, porque Sí. es que lo bueno del libro es que en cada capítulo puedes sacar un montón de cosas más, pero claro, pensando nosotros, ¿no? Pensando en nuestra propia cabeza y buscando e investigando, y es lo que tú nos invitas a hacer, ¿no? Pero nos hablabas de un nuevo orden mundial satánico, porque la palabra nuevo orden mundial yo creo que ahora, y más desde la pandemia, está de moda. Hay gente que no sabía lo que era eso, nunca habían escuchado hablar de eso, pero es que ahora resulta que el nuevo orden mundial quiere meter las 5G para darnos unos corrientazos, para que vayamos caminando. Y yo quiero que nos expliques un poquito eso, ¿no? El nuevo orden mundial, ¿por qué es satánico? Bueno, este es un capítulo muy amplio, ¿no? Quizás es uno de los más amplios, si no el más amplio. Y es complicado explicarlo en unos pocos minutos, ¿no? Pero básicamente lo que se plantea es que las tesis que utilizó Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, en los años 60, para fundar esa corriente filosófica, en realidad son las mismas bases que utilizaron una serie de economistas de la Escuela de Chicago, las mismas bases ideológicas y de pensamiento, que en la época en la que pusieron en marcha todo su programa propagandístico eran unos economistas absolutamente marginales, que no contaban para nadie y que la mayoría de los economistas los veían como unos locos, ¿no? Y que en el fondo pues tomaron las mismas ideas de Anton LaVey. Anton LaVey las utilizó para crear su iglesia satánica, ¿no? sobre la que habría mucho que hablar, la Iglesia de Satán, que es un movimiento, por cierto, interesantísimo, ¿no? Pues absolutamente individualista, ¿no? La base ideológica de la Iglesia de Satán sería muy amplia, ¿no? Pero sobre todo es el más puro individualismo, ¿no? La absoluta libertad del individuo y, como digo, un absoluto individualismo, ¿no? Pues eso mismo, esas mismas bases ideológicas de Nietzsche, de Ayn Rand y de algún pensador económico, pues fue tomado por la Escuela de Chicago para crear el sistema económico que hoy en día impera en el mundo, que es el neoliberalismo, ¿no? Que es el interés individual por encima del colectivo, de cualquier colectivo, y el beneficio por encima de cualquier otra cuestión, y sobre todo que la economía, que el mercado se regula por sí mismo, ¿no? Es decir, que las instituciones políticas no tienen que entrar en el mercado, no tienen que regular el mercado, porque el mercado se regula por sí mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginemos que ahora dicen, bueno, pues que mañana el gobierno de España dice, pues a partir de hoy, como consideramos que la mayoría de los conductores son gente racional, pues a partir de ahora el sistema vial, las normas de circulación, pues desaparecen, ¿no? Digamos que todos los conductores se regulen por sí mismos, ¿no? Que la circulación se regule por sí misma, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que quien pasa por el cruce es el que tiene la tanqueta, ¿no? Y el que tiene el utilitario tiene que esperar, y si no, la tanqueta le pasa por encima. Si no hay normas, si no hay leyes, si la circulación se regula por sí misma, pues al final gana el más fuerte, ¿no? Y al final los demás, pues bueno, se fastidian, no les pasan por encima con la tanqueta o directamente no pueden circular por una carretera, ¿no? Pues exactamente pasa lo mismo con la economía, ¿no? Si no hay regulación, si no hay normas del juego, si no hay leyes, pues al final, ¿quiénes ganan? Pues los más fuertes, ¿no? Y como la finalidad es la obtención del máximo beneficio, ¿qué importa si por el camino se ponen millones de personas? Pues es que, bueno, pues el sistema, digamos, que ha marginado o ha echado a esa gente, como lo que manda es el sistema, ¿no? Lo importante es el sistema, y el sistema se regula por sí mismo, pues el sistema echa del sistema, expulsa del sistema a cientos de miles o a millones de personas que no tienen que comer, no tienen trabajo, pues que se jodan, ¿no? Pues básicamente esto es el neoliberalismo, ¿no? Que, como digo, y esto es una curiosidad enorme, ¿no? Que toma sus bases ideológicas, y todo esto parte de un grupo de economistas marginales que era la Escuela de Chicago. Sus bases ideológicas son las mismas de las que tomó Anton LaVey para fundar su Iglesia de Satán. Luego es muy curioso porque dentro del satanismo hay un montón de iglesias
con un montón de concepciones ideológicas diferentes y te puedes encontrar desde grupos vinculados a la ideología nazi hasta grupos ultraizquierdistas, veganos y animalistas que también se definen como satánicos, ¿no? Bueno, es un tema muy curioso y muy cachondo. De la Bey se podría contar mucho, ¿no? Porque era un artista, el tío fue un artista. O sea, lo que él hizo era una coña, ¿no? Él montó un club ahí de amiguetes. Sí, era una gracia. Hay otro grupo que ahora está operando en Estados Unidos que se llama el Templo Satánico, que ellos en realidad son activistas políticos, pero que utilizan el asunto del satanismo fundamentalmente para el troleo, ¿no? Para el cachondeo. Y como te digo, pues en el movimiento del satanismo, que es enormemente amplio, te puedes encontrar hasta gente con concepciones fascistas y hasta gente con concepciones ultraizquierdistas o incluso comunistas, ¿no? Lo cual tampoco es extraño, porque dentro del ámbito del cristianismo, incluso del propio catolicismo, te puedes encontrar desde teólogos que defienden la teología de la liberación, que es una ideología, podríamos decir, de izquierda revolucionaria, hasta el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que son de extrema derecha, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, no es extraño lo que pasa en el satanismo, porque también pasa en el catolicismo. Menuda banda. Con la Iglesia hemos topado. Sí, yo te veo enfadado, Miguel. Yo creo que estabas escribiendo el libro y mosqueado. O sea, estabas diciendo, esto tiene que saberlo todo el mundo. Es que vamos a ver, yo por lo que estoy escuchando, no hay cosa que no hagamos que parece que ha sido ya... digamos que nos lo han preparado para que nosotros lo hagamos. Y yo creo que, Miguel, es así lo que quieres explicar. Claro, en el sentido, a mí en otra ocasión me explicaba otro agente de los servicios de inteligencia, me decía, mira, dice, nosotros básicamente lo que tratamos es de tapar agujeros, ¿no? Es decir, aquí creamos una operación con un determinado objetivo, dice, y al final muchas veces lo que suele pasar es que la cosa sale por peteneras, ¿no? Y lo que tú pensabas que iba a ser A, al final es C, ¿no? Y al final pues se crea un problema que tienes que tapar, es decir, que tampoco quiero dar la sensación de que aquí hay una planificación por parte de un grupo de personas muy poderosas que se reúnen en una habitación a oscuras y que desde ahí diseñan todo lo que va a pasar en el mundo. Obviamente hay conspiraciones, y muchas, en el libro plasmo muchas de esas conspiraciones, pero también es cierto que muchas veces esas conspiraciones pues no salen bien, ¿no? Y ejemplos tenemos muchísimos y que ya forman parte de la historia. Por ejemplo, Al-Qaeda. Al-Qaeda, ¿no? Bueno, esto es historia, ¿no? Yo creo que cualquiera que esté mínimamente informado lo sabe. Al-Qaeda surge de una operación de los servicios secretos americanos, de los servicios secretos estadounidenses, ¿no? Bin Laden estuvo metido ahí. Sí, decían, claro, ¿no? Que Bin Laden había trabajado con los servicios secretos americanos. Claro, Bin Laden era un agente de la CIA, ¿no? Era alguien al servicio de la CIA por unos intereses muy particulares. Cuando a finales de los años 70 los soviéticos consiguen el control de Afganistán, pues en esa época, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos lo que deciden es, obviamente, hacer todo lo posible para que las tropas soviéticas salgan de Afganistán. Y entonces se dedican a crear unas guerrillas formadas por los mujahidines, que eran unos tipos que estaban vinculados a unas escuelas coránicas muy fundamentalistas, ¿no? Y que obviamente odiaban a los rusos porque eran comunistas y eran ateos, ¿no? Y por lo tanto se dedican a financiar a estas escuelas coránicas, a estos mujahidines, ¿no? ¿Y a quién pone la CIA al frente de estos mujahidines? Bueno, pues a una serie de personajes al servicio de los servicios secretos, y uno de esos personajes era Osama Bin Laden, fundamentalmente porque uno de sus hermanos, digo uno porque tenía 50 y tantos, su padre tuvo 50 y tantos hijos reconocidos, ¿no? Vaya usted a saber, conocidos, ¿no? Pero uno de sus hermanos, que era alguien muy cercano a Osama Bin Laden, era Salem Bin Laden, y Salem Bin Laden era alguien muy cercano a George Bush padre, ¿no? De hecho, alguien que participó en operaciones de inteligencia, incluso en operaciones de lavado de dinero para operaciones de inteligencia de la CIA, y por cierto, la persona que salvó de la quiebra a Arbusto Energy, que fue la primera empresa petrolera de George Bush hijo, que luego también sería presidente de los Estados Unidos. Bueno, esa es la razón por la que se pone al frente de los mujahidines a Osama Bin Laden, ¿no? Al final los mujahidines triunfan, es decir, porque la CIA lo que hacía era financiar a los mujahidines
a través del ISI pakistaní, del Servicio Secreto de Pakistán, ¿no? Y en este punto podemos entender muchas cosas del fin de Bin Laden, ¿no? Y eran los pakistaníes, con el dinero de la CIA, los que entrenaban y armaban a los mujahidines. Finalmente los mujahidines triunfan, expulsan a los soviéticos, y de los mujahidines nace Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden, que antes era alguien al servicio de la CIA, un agente de la CIA, y que luego se vuelve contra la CIA porque era un radical islámico, ¿no? Y por lo tanto, una vez que expulso a los soviéticos de Afganistán, lo que quiero es, obviamente, expulsar a todos los paganos, y también lo que quiero es conquistar el mundo para el Islam, ¿no? Y entonces, pues los enemigos son todos, y sobre todo la primera potencia, que es Estados Unidos. Ya lo dijo Hillary Clinton, ¿no? Dice, ese fue uno de los grandes errores de Estados Unidos, ¿no? Al-Qaeda fue un monstruo que creamos y se nos fue de las manos, ¿no? Lo dijo la propia Hillary Clinton, sabe todo el mundo, ¿no? Y de Al-Qaeda, pues nació el ISIS, de ahí también tiene que ver, obviamente, con los atentados del 11S y todo esto, ¿no? Es decir, que al final, en todas estas cuestiones geopolíticas, de terrorismo, de grandes operaciones financieras, económicas o de espionaje, siempre hay una serie de intereses con unas finalidades que luego en muchas ocasiones salen mal, o digamos que evolucionan por su cuenta y se convierten en un problema para los propios que han creado esa operación, ¿no? Esto es algo que suele suceder, y por lo tanto yo nunca hablo de un agente en un castillo que manipula todo para dirigir los designios del mundo, ¿no? Las cosas no funcionan así, son un poco más complicadas. Bueno, ya para ir poniendo punto y final, Miguel, yo es que de verdad recomiendo el libro porque nos hablas de todo, es que hasta nos hablas de la sustancia de Dios, nos hablas de cuando un faraón descubrió América, o sea, es increíble, ¿no? Y nos das la oportunidad de que nosotros mismos podamos, de alguna manera, investigar y, por lo menos, yo creo que desde hace muchos años que las personas, cuando encuentran algo nuevo y descubren algo, no sienten ese gusanillo de haber sido capaces de ellos descubrir algo y no sé, esa alegría, ¿no?, que te llevas cuando haces, oh, mira lo que acabo de descubrir, que esto es así, así, así. Yo creo que hace años que nos manipulan, aunque la gente piense que es de ahora, ¿no?, de hace 10 años para aquí, pero yo creo que es mucho. Pero manipular, como muy hemos anterior, hablado ¿no?, antes, hasta llegar a poner de presidente de sí, Estados sí, Unidos a poner de presidente Trump. a quien quieran. Sí, 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 sí. No, o sea, todo esto está orquestado de una forma. A mí es algo que siempre me chocó, que precisamente Trump fuera contra los latinos y ganó gracias a los latinos. Sí, sí. Claro, es que posiblemente estuviera así. Fue así. Sí. Como digo, Trump tenía a dos grandes asesores de campaña, tenía varios, ¿no?, pero sobre todo a dos que hicieron una campaña muy heterodoxa, una campaña electoral enormemente heterodoxa, pero que al final resultó enormemente efectiva y los llevó a la presidencia de los Estados Unidos contra todo pronóstico, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Bueno, es que nos hablas de todo. Animales que creen en el más allá, la inteligencia secreta de las plantas. Miguel, nosotros te vamos a tener que emplazar para otra, porque esto no puede ser, ¿eh? Pues cuando queráis. Es que siempre nos dejas con. Y ya si nos visitas en el plató, mejor. Ya, cuando vengas a Galicia, tú sabes que aquí estás invitado. No hace falta que lo digamos ya. Bueno, pues yo encantado. Ya sabes que yo suelo ir por Galicia por una razón fundamental, porque soy gallego. Es verdad. Por lo menos de vez en cuando algo de morriña sentirás, ¿no? Por lo menos para comer un buen pulpo. Bueno, de vez en cuando no, cada vez de forma más habitual, ¿no? He estado no hace mucho en Galicia, nada, 3 o 4 días, y la verdad es que a uno le dan ganas de quedarse por ahí, ¿no? Y no volver a Madrid, pero bueno, también he de decir que en Madrid no estoy nada mal, ¿no? Que la ciudad es acogedora, la gente es acogedora, pero que uno echa de menos Galicia y tiene morriña. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tú piensas que poco a poco nosotros, los gallegos, vamos a ir desplazándonos hacia el centro para ser la capital de España. Bueno, tiempo al creo tiempo. Es algo conspiranoico también. Sí, estamos ahí, conquistando Madrid, las Españas y todo lo que haga falta. Bueno, Miguel Pedrero, ¿dónde, bueno, me imagino, ¿no?, dónde se puede comprar el libro? En cualquier sitio, ¿no? Sí, en cualquier sitio, a través de cualquier librería, a través de cualquier plataforma que vende libros, incluida Amazon, y bueno, y a través de la web de la editorial, a través de edicionescidonia.com.
Y si quiere alguien criticarte, como hicieron en el Colegio Invisible, por hablar de lo que no tienes que decir. Bueno, quieren enviarme piropos, pues bueno, lo pueden hacer a través de, por ejemplo, a través del Facebook de mi red social, a través de Miguel Pedrero Gómez. Ahí pueden enviarme todo tipo de improperios. Te van a hacer ahí el muro de los lamentos ahí. Sí. Bueno, Yo creo... casi no sé si al final dar mis redes, prefiero que no, porque al final lo que me van a llegar van a ser críticas y amenazas, o sea que casi pues prefiero... entonces vamos a dejarlo así, que se compren el libro, que es lo importante, que piensen por ellos mismos, que es el objetivo del libro, que recapaciten y que piensen, ¿debemos seguir así o dentro de 20 años, como sigamos así, nos vamos a ir hacia abajo, hacia... que se lo piensen. Miguel Pedrero, como siempre, bueno, ¿quieres decir algo más? Que te vi ahí. No, nada, simplemente, si quieres para acabar, que yo creo que lo más importante a lo que se enfrenta la humanidad en las próximas 2 décadas es el asunto del cambio climático, ¿no? Es decir, que nos enfrentamos a una cuestión enorme, de proporciones enormes, que nos va a obligar a cambiar incluso de forma de vida, ¿no? Y yo creo que ya nos queda muy poco tiempo si no vamos a ver cuestiones impensables. Era impensable la aparición de una pandemia y la hemos vivido y la estamos viviendo, ¿no? Y parece que estábamos viviendo una película distópica, ¿no? Y no era así, era la realidad, ¿no? Y el cambio climático va a traer muchas cuestiones, no solamente pandemias, sino muchas otras cosas verdaderamente apocalípticas, ¿no? Y no se trata de asustar tampoco, sino que de tomar conciencia de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y tenemos la suerte o la desgracia de estar viviendo la época más importante de la historia de la humanidad. Yo creo que la gente que vive en determinada época siempre cree que es la más importante de la historia de la humanidad, pero ahora objetivamente podemos decir que este es el momento más importante de la historia de la humanidad, porque depende de lo que hagamos en los próximos 20, 30 o 40 años, depende de lo que nuestra generación y las siguientes hagan, de eso depende de que nosotros, como especie, continuemos viviendo o desaparezcamos de la faz de la Tierra. Así de claro, a mí me hace mucha gracia cuando escucho decir que hay que salvar al planeta, que hay que salvar a la Tierra. No, si el planeta va a seguir existiendo. Lo que hay que salvarnos es a nosotros, a la especie humana, ¿no? Que somos los que estamos en auténtico riesgo en estos momentos. A veces nos creemos así de importantes, Miguel. Bueno, Miguel Pedrero, La verdad prohibida, de Ediciones Cidonia. Por cierto, darle las gracias a Ediciones Cidonia, que me voy a chivar, que nos mandaron el libro días antes de su estreno, de su puesta en venta, y que nos dio la oportunidad de poder hablar contigo y poder presentarlo como lo estamos presentando esta noche. Miguel Pedrero, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ya sabes que te quiero un montón, aunque nos veamos poco, viene de vez en cuando solo. Es mutuo. Miguel, me quedo con una frase, que pensemos por nosotros mismos. Sí, señor, eso es lo fundamental, pensar por nosotros mismos, y si nos equivocamos, seremos nosotros los que nos responsables. Exacto. Sí. Y bueno, Carlos, nosotros ya nos vamos. Nos vamos ya. Muchas gracias, Miguel, y da para 2 o 3 programas más. Te lo dije, sí, cada capítulo para un programa, o 2. Pues ya sabes. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche aquí en Televigo. Buenas noches.